visita, digamos, con reflectores de Cerrón a su candidato. ¿Y qué significa de acá en adelante? ¿Está ordenando la casa? ¿Está fumigando? ¿Qué es lo que está haciendo? Después del programa de anteanoche, ocurrió algo ayer interesante. A las 6 de la mañana bloquearon mi celular, perdí la señal porque dicen que yo he denunciado que me lo robaron y que yo había ordenado que me quitaran en la línea. Ah, qué bueno. Ayer me quedé sin línea porque yo dice que dormido lo ordené. Entonces le agradezco a la policía por ser tan previsora y decirme, porque literalmente no tengo ese número. ¿Te quedaste sin teléfono? Me quedé sin teléfono. ¿Pero hasta ahora? No, pero tengo otro, pero ese número no sirve ya. ¿Por qué? Lo anularon. Ah, caramba, Sí, así de fácil. Así de fácil. 1, 2. Al día siguiente, lo que ocurrió fue fascinante, porque como hablamos claramente que el señor Castillo, el señor Cerrón, se ven, el señor Castillo lo llama todos los días y le reporta con quienes se reúne. Me imagino, ¿no? Entonces, Claro que ante sí. esa situación, lo que dijimos, ¿qué hicieron? Salieron del closet político y dijeron, ya que todo el mundo sabe que trabajamos juntos y estamos coordinando, pues ya, hagámoslo público. Y los periodistas los perseguían de tal manera que incluso se sabe que convocaron a la señora Dina Boluarte para cuadrarla, porque por lo visto el programa que nadie ve importa. Cerrón lo ve, ¿no? Sí lo ve, sí lo ve. Bueno, mandémosle un saludo al señor Cerrón que está viendo el programa. Fiel televidente de Beto Saber. Sé que está viendo el programa. Ah, seguro. Sí, yo no lo digo, tú sabes, yo lo intuyo. Yo podría decir que lo está viendo, en ese momento lo está viendo. ¿Y Pero por qué crees que esas son, digamos, obviamente el bloqueo de tu teléfono es un efecto secundario de tu entrevista, sí. pero ¿por qué crees que, por ejemplo, esta llamada a Dina Boluarte al orden tiene que ver con el programa? ¿Por qué? Porque nosotros lo dijimos entre líneas, pero ahora lo podemos decir de manera más expresa. A ver, ¿qué dijiste? La señora Dina Boluarte ha estado acopiando pruebas en contra de Pedro Castillo, en particular algunos expedientes judiciales, y en contra del señor Cerrón, referido a materiales que puedan convertirlo realmente en un hombre acusado y que vaya a la cárcel a partir de ese tema de lo dinámico del centro. Bueno, ya salió limpio de polvo. Claro, está bien, pero... Dicho sea de paso, permíteme leer el tuit, porque se me pasó leer el tuit de Vladimir Cerrón, que obviamente está feliz, pues, ¿no? De estar feliz de este triunfo. Tuitea la noticia del Poder Judicial, ¿no? La jueza Yuli Valdeón decidió denegar el pedido de prisión preventiva para Arturo Cárdenas Pinturita, Francisco Moedas y otros investigados por el caso Dinámicos del Centro. Y Cerrón tuitea, demostrado que se trataba de un tema exclusivamente político. No hay elementos para concluir que DC, Dinámicos del Centro, eran una organización criminal, pero las honras están dañadas eternamente al encarcelar más de 15 días a los investigadores. Que no nos mientas, ¿sabes por qué? Dos cosas. Lo primero, sé directamente que este señor todos los días estaba estresado tratando de encontrar fórmulas para no ensuciarse y para no ir a la cárcel. Y lo que sí también nadie dice ahora es que la presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, es casi de Huancayo. Su familia tiene una universidad, coordina, hay una relación muy fuerte y todo el mundo sabe hoy, y yo puedo decirlo porque hablo con los miembros de la Corte Suprema, este es uno de los mandatos más nefastos e ineficientes que hay en la Corte Suprema. Todo el mundo esperaba una presidenta mujer digna, eficiente, pero resultó que no lo fue. Entonces, yo temo mucho una manipulación política desde el más alto nivel del Poder Judicial respecto a los jueces en el Distrito Judicial de Junín, porque es lo que formalmente se llama. La presión a los jueces y presión a los fiscales. Eso es una cosa que siempre ocurre en el Perú, le ocurre a los de abajo, a toda esa gente que inclusive reclama justicia apoyando a Pedro Castillo, y en el alto nivel, evidentemente, hay mucha correlación política. Y respecto a lo que decíamos de Dina Boluarte, ante esas circunstancias, sé que le dijeron, te hacemos recordar, o sea, los dos, Castillo y Cerrón, te hacemos recordar que eres invitada. Uy. Así, le han dicho, ubícate. Ubícate. Te hacemos recordar. Por lo tanto, toda su famosa lista de ministros caviares, de ministros, inclusive hay dos amigos de Castillo que lo pusieron en su lista. Era como la lista de deseos de Navidad, digamos. Algo ¿no? así. Entonces, esa lista quedó out. Y Papá Noel no le va a traer los regalos. Tampoco a Jorge Nieto. Ah, Jorge Nieto era el premier para ellos. Sí, claro, ¿no? claro. Porque ya lo desembarcaron. Porque Dina Boluarte tenía un plan A, que era ella como primer ministro, pero presidente del Consejo de Ministros, y el plan B, que era el señor Jorge Nieto. Ella se ve en todos los cargos importantes, ¿no? No quiero calificar, solamente quiero decir que me parece... Mira, después de lo que hemos visto respecto a estos señores Castillo, Cerrón y Boluarte, la verdad, aunque con niveles académicos la señora Boluarte y el señor Cerrón, obviamente a los tres este tema les ha llegado, esta tinca que se ganaron, es una tinca que le está causando no solo estrés,
pánico, porque han descubierto que el Estado no es solamente un tema de traer funcionarios del gobierno regional de algún lado para ofrecerle un cargo. ¿Cómo es posible que en esa casa de Breña, ¿te acuerdas que hiciste un informe, la señora Claudia Toro hizo un informe sobre un señor Cabrera, que era vinculado a construcción? Ese señor hoy día sigue trabajando al interno de Castillo. Yo pensaba que Castillo tenía un poco más de dignidad y se iba a deshacer de estos lobistas de poca monta, pero son lobistas de, a ver si me construyes esta avenida, estas calles. De chifa. Bueno, lobistas de menú de 7 soles, pero en fin, creo que esos lobistas siguen ahí, pues eso todo es un caos. Ese dueño de la casa, como dijo Claudia Toro, debe estar el señor en Breña, le llevaba siempre empresarios para hablar y todo es, porque todos son locos obra. El señor Cacerrón todo lo ve obra. Si le dices, ¿por qué será, no? Ya sabemos. No sé, no se me ocurre. Escúchame, pero si les pides a ellos hablar de temas macro. Oye, hablemos de temas macro. Yo te voy a decir alguna información que tengo acá y tú me dirás verdadero o falso, como en los exámenes de universidad. No es el sillón de la... O claro, me puedes decir, claro, es verdura, puedes decir. Ya. ¿Será la actual presidenta del Congreso, Marta Vázquez Chiquilín, la nueva ministra de Justicia de Pedro Castillo? Tengo entendido que son las personas que está como más fijas en ese... La que está más cerca del sillón. Así es. Seguida por Avelino Guillén. Así es. Seguida de lejos. No tan de lejos, porque Avelino Guillén tiene el aval de todo este grupo de abogados que han estado colaborando en lo que llamamos el sustento electoral, que han estado trabajando los abogados de Aníbal, ¿cómo le dicen? Aníbal Caníbal, el señor doctor Aníbal Quiroga, las otras personas que están... No es Quiroga. Aníbal Quiroga es un abogado respetable. Me equivoqué. Aníbal Torres. Perdón, Aníbal. Me equivoqué. Aníbal Torres. Bueno, yo lo confundí con Aníbal Aliaga, o sea que imagínate. Sí. Es un problema llamarse Aníbal aquí. Ya. No, perdón, Aníbal Quiroga, si lo conozco. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Creo que el señor Guillén, lo que ahí, como me decía un joven hoy día, un joven camarógrafo de Pedro Castillo, que hoy día era su cumpleaños, el pobre no había de un chancay, me decía, Fernando, adentro hay odio, hueles odio y burdel. Te están sacando los ojos. Parece una casa de locos. Que huela a burdel todo bien, pero odio no. Huela a odio. ¿Qué tienes contra los burdeles? Última, antes de irnos al reportaje, porque hoy día Claudia Toro ha dobleteado. Hay un reportaje más. ¿Verdad o mentira? Próxima ministra de la Cultura, Sonalito está. Creo que es altamente probable. Altamente probable. ¿Y por qué no Martina Portocarrero, que canta tan bonito La Flor de Retama? Porque tengo la impresión que el señor Cerrón es finalmente el que toma la decisión y el que genera las propuestas es el señor Castillo. Es evidente, a mí me queda claro que es el señor Cerrón el que tiene el discernimiento y lamentablemente no tiene mucho donde escoger, porque antes, hasta hace unos días, los caviares, que obviamente dominan todo el aparato público, te lo repito, si ellos no ponen buenos cuadros, la burocracia de los caviares en 15 días se los traga, se los almuerza sin duda, con zapatos sin y duda. todo. Entonces, lo que tenemos que entender es que no tiene mucho donde elegir. De su propia masa de gente técnicos no tiene ni siquiera... ¿Qué le hace pensar a los gobernantes de izquierda que el ministro de Cultura debe ser una persona mediática o famosa? Porque pusieron a Susana Vaca, que como sabemos no trabaja, ¿no? O sea, ella es muy simpática, muy encantadora, canta lindo, pero no trabajó. Necesitan mostrar caras que puedan comunicarse con Salvador la gente. Solar también fue ministro de Igual. Cultura, ¿no? Sí. Y ¿qué hizo? Aparte de recibir al señor Richard Swing, no se recuerda, ¿no? Oye, el escándalo del Congreso. Sonalito esta, me parece su programa muy interesante, ¿no? A mí me gusta su Recorre el programa, Perú, sí. todo muy simpático. ¿Esa es una razón para ser ministro de Cultura? Oye, yo cocino rico. ¿También es una razón? Ministro de Agricultura. Sí, claro, o sea, de verdad. Bueno, en fin. Vamos a ir al tema que también tiene que ver con el nuevo gobierno, cualquiera que este sea, a estas alturas, que es la censura. La censura de la prensa crítica, la censura de las opiniones libres en las redes sociales, que se suponía que eran el reino de la libertad, pero ya no lo son. Porque si tienes una opinión disidente, automáticamente te caen los verificadores, o sea, los dueños de la verdad, y en Twitter y Facebook te cierran, te cancelan, te suspenden porque criticas a Sagasti, porque criticas a los rojos, porque tienes una opinión no caviar, te cierran simplemente. ¿Qué está pasando? Claudia Toro lo investigó y este es el reportaje. Esta
noche en Veto a Saber, el ataque masivo de falsos verificadores a la prensa independiente, a líderes políticos de oposición, al gobierno de Francisco Sagasti y al candidato presidencial Pedro Castillo. La primera ministra, Violeta Bermúdez, y el ministro de Salud bailan al ritmo de "Ojalá que te mueras". ¿Esto es una broma? ¿Esto es una indirecta? ¿Esto es bailar sobre las tumbas? Un ejército de troles que atacan sistemáticamente para sabotear y reportar publicaciones y cuentas de sus opositores políticos. Mientras estábamos comentando el video del musical de Violeta Bermúdez y Óscar Ugarte interpretando "Ojalá que te mueras", el Twitter de @WillaxTV rebota la noticia como se hace con todos los programas en todos los canales. ¿Y qué ha hecho Twitter? Nos ha suspendido la cuenta. Para evitar que se difundiera este video del baile "Ojalá que te mueras" en plena pandemia y que el mismo Ministerio de Salud compartió, se disparó el mecanismo de ataque, reportar la cuenta del Twitter oficial de Willax Televisión para evitar que el comentario de Beto Ortiz sobre este baile de Violeta Bermúdez y Óscar Ugarte llegara a millones de personas. ¿Y qué ha hecho Twitter? Nos ha suspendido la cuenta. Mira tú, acaba de suspendernos algunas funciones de la cuenta, ¿no? Entonces, están atentos a cualquier información que afecte a los rojos y nos bloquean. Está el ministro de Salud, Óscar Ugarte, la premier Violeta Bermúdez. En cuestión de segundos, la cuenta de Twitter fue suspendida por 12 horas. La explicación simple es que se incumplió las reglas de Twitter, es decir, un ejército de troles reportó esta publicación como abuso y acoso, algo completamente falso. La misma República anunció que se convertía en verificador oficial, entre comillas, era parte de una red de chequeos de datos de Facebook en Perú que se llama International Fact Checking Network. ¿Cómo es posible que la República, con su evidente sesgo político, pueda ser el principal verificador en redes sociales? El mismo mecanismo se reportó en cuentas de líderes opositores como Luis Iberico, quien simplemente escribió: "Ministros bailaron Ojalá que te mueras en Vacunatón". A la periodista Marta Meyer también la atacaron cuando solo escribió: "Violeta Bermúdez se sangolotea al ritmo de Ojalá que te mueras". Hasta el sacerdote Omar Buenaventura escribió: "O sea, el Perú de luto, llorando y enterrando a sus 250,000 muertos y estos señores del gobierno bailando Ojalá que te mueras". Ese es el nivel de nuestros políticos en el Perú, a seguir rezando. Entonces nos preguntamos, ¿quién paga este burdo trabajo de anticampaña en redes sociales, simplemente para callar las voces de opositores? Una poderosa arma para vetar todo contenido de crítica. La línea política de un verificador, como en este caso el Diario de la República, ahora puede manejar la tendencia de la información en Facebook. En cierta manera sí, ¿no? ¿Cómo? Sí, porque lógicamente un contenido que no es de su agrado lo puede bloquear y evita que tenga mayor alcance, ¿no? Entonces, estos reportes, tengo entendido, también hacen de que la publicación, por ejemplo, si normalmente llega a 5.000 personas, por ejemplo, si tiene este tipo de alertas, comienza a reducirse el alcance. Por lo tanto, menos gente se entera y lee esa publicación. Es evidente que la propia red Twitter no puede medir el acoso y abuso por sí solo, pues el real acoso, amenaza y violencia fue cuando cientos de personas colocaron la dirección del periodista Beto Ortiz para impedir que saliera de su casa, o cuando amenazaron por redes sociales a la dueña del restaurante El Rocoto con destrozar sus locales si continuaba auspiciando el programa Veto a Saber. Tengo que cortar, Christopher, hasta nuevo aviso. Mil disculpas, ya no puedo ya ni siquiera enviarles porque hasta tengo temor que la gente esté en la calle, vayan a seguir a las personas que están llevando. Ya está, mi personal no quiere ir a trabajar. Pero hay un mecanismo más elaborado que hoy involucra al mismo grupo, La República, el diario peruano que solicitó ser un verificador de la IFCN, la red oficial de verificación de datos que trabaja con Facebook, Google y YouTube.
una especie de semáforo de verificación de información para evitar que se difundan informaciones falsas en distintas páginas y redes sociales. Para convertirse en verificador de la IFCN, este diario creó un fact-checker, el verificador del diario La República. En el plan de gobierno pusimos el dato de que habían, no se me acuerdo si 46 o 48 de estos proyectos, ¿no? En La República aparece falso, no son 40 y, no sé, 48, son 42. Voy a verificar mi fuente, les mandé el documento diciendo, aquí está exactamente lo que nosotros hemos puesto, ¿no? Veamos los claros ejemplos de manipulación de la verdad por parte de este verificador de La República. Beto a Saber denunció que el mismo Salas Arenas firmó esta resolución liberando a 2 terroristas, aun cuando el caso era de lesa humanidad. La única manera de poder revertir eso era que el tribunal declare esto como un delito de lesa humanidad. Y esa es una posibilidad que el tribunal tenía entre manos, de manera que si el tribunal decidía considerar o clasificar este delito como de lesa humanidad, se hubiera aplicado toda la doctrina y la jurisprudencia alrededor de los delitos de lesa humanidad que los hace imprescriptibles. Esa hubiera sido la vía o la alternativa. Aquí La República manipula la verificación de datos, señalando que es falso que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sea terrorista, cuando esa no era la información. Entonces, falseando los datos, aplica su arma para que este contenido compartido por Willax Televisión sea calificado como falso. El asesor que evaluó al grupo La República ante el IFCN fue el periodista español Ramón Salaverría Aliaga. El intermediario a cargo del verificador de La República es el editor de contenidos Raider Bendezú Guapaya, denunciado por acoso sexual por la periodista Sandra Lois. Pues bien, este es el flamante sujeto encargado de verificar qué información es verdad y qué información es falsa. ¿Cuán peligroso es el verificador en manos de un medio consejo político? Bueno, es muy peligroso, ¿no? El mejor ejemplo de esto es lo que ha sucedido en Estados Unidos con Trump, ¿no? Si han podido tumbarse a un presidente del país más poderoso del mundo, imagínate lo que pueden hacer con cualquier individuo de un país como el Perú, ¿no? Como un canal de oposición como Willax Televisión. Por ejemplo, ¿no? Y ya lo han hecho, tengo entendido, ¿no? Así las cosas, solo nos queda reportar y denunciar la violación e incumplimiento de códigos ante la IFCN para poner en evidencia a estos sicarios mediáticos y topos del CIN. Gustavo Gómez Seminario ha aceptado públicamente que concurrió al Servicio de Inteligencia Nacional, disque para hablar con mi persona sobre el tema del conflicto con el país vecino de Ecuador. Sin embargo, es menester hacerle recordar que efectivamente, como él mismo reconoce, se ha entrevistado conmigo, no solo en esa oportunidad, sino en variadas, innumerables e incontables veces. Es una lástima que las redes sociales, que eran prácticamente el último reducto de completa libertad de expresión, también hayan sido capturadas por los rojimios y los caviares. Todo quieren, todo se comen, todo. No hay cosa que los caviares no hayan capturado. Bueno, parece que Pedro Castillo es la única cosa que les queda por capturar, ¿no? Porque hasta ahora no lo han logrado. Pero que los verificadores de La República decidan a quién se le cierra, a quién se le suspende. Basta ver los nombres, ¿no? Marta Meyer Mino Quesada, Willax, Beto Ortiz, el excongresista Luis Iberico. Hay una larguísima lista de gente que esta semana ha sido censurada y sus cuentas suspendidas simplemente por comentar la estupidez monumental de este gabinete de ponerse a bailar Ojalá que te mueras. Entonces, ¿cómo lo reportaban? Como amenaza, ¿no? Querían hacer creer en Twitter que el que escribía el título de esa canción estaba amenazando a alguien con morir, ¿no? Ojalá que te mueras, es una amenaza, reporto amenaza, ¿no? Y todos callados, todos silenciados. ¿Qué es lo que les encanta a los gobiernos comunistas? ¿Qué es lo que reina en Cuba hace 62 años? El que tiene una opinión disidente tiene que ser silenciado, aplastado, desaparecido, invisibilizado, ¿no? Bueno, ya sabemos, es un adelanto de lo que nos viene.
Tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir conversando con Fernando Ofelan luego de los mensajes, pero si tu billete